Buenas noches. Continuamos con la explicación y los comentarios a la catequesis 26, titulada La triple concupiscencia. Bueno, del contenido de esta catequesis me pareció importante resaltar precisamente lo que el título denomina la triple concupiscencia. Y a mi comentario lo he denominado los límites del deseo. Entonces, vamos leyendo y vamos a explicar. Comencemos con el primer párrafo de mi comentario. En la teología medieval se habla de tres enemigos del hombre que son el mundo, la carne y el diablo, para referirse al no desbordamiento del sujeto humano en sus relaciones con el entorno social, con sus apetencias corporales y con el mal, respectivamente. También el texto citado en esta catequesis 26 nos habla de tres enemigos del creyente. Según vemos en la primera carta de Juan, capítulo 2, el verso 16, que es el que cita la catequesis y alrededor del cual se realiza el contenido de la misma. El texto dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Lo cual se refiere a los límites necesarios que toda persona debe poner a los placeres del cuerpo, los anhelos del alma y las ambiciones de la vida. Bueno, este es el contenido esencial de esta catequesis y yo quisiera justificar desde la psicología por qué sí es necesario poner límites al deseo, ¿sí? Bueno, entonces primero que todo, recuerdo aquí los tres enemigos del hombre que durante la época medieval, digamos, eran muy reconocidos, ¿sí? Temáticamente. O los tres enemigos del cristiano, ¿sí? Más específicamente, que son el mundo, la carne y el diablo. En términos nuestros, eh, hablar de enemigos, ¿sí? O de tentaciones, bueno, es hablar de los límites del comportamiento humano, ¿sí? O sea, de aquellas líneas que no deberían ser traspasadas, ¿cierto? Bueno, entonces respecto a estos tres enemigos del hombre o del cristiano, eh, el mundo, la carne y el diablo representan tres tipos de relaciones de la persona con su entorno social, o sea, el mundo, ¿cierto? Con su cuerpo, o sea, la carne, y con el mal, o sea, el diablo. Y a esos tres tipos de vínculos hay que ponerle algún tipo de límite, ¿sí? O sea, mira, simplemente es un consejo que nos habla de la forma adecuada de relacionarnos o vincularnos con el entorno social, con nuestro cuerpo y con las experiencias del mal. Y también está, bueno, aunque no se pueden homologar, pero también en la primera carta de Juan hay otra tripleta, ¿cierto? Otros enemigos que también son tres. Y se denominan los malos deseos, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Y dice que su origen es del mundo, ¿sí? Que no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, aunque no se puede homologar con el mundo, la carne y el diablo, los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, también es una tripleta que son como tres, eh, digamos, semáforos en rojo, ¿cierto? Que habría que tener en cuenta para que el comportamiento no se desborde hacia ellos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver por qué es necesario poner estos límites. Y por eso denominé en mi comentario los límites del deseo. Sí, ahí está, digamos, la tesis a justificar, ¿no? Que el comportamiento humano necesita unos límites. Bueno, sigamos con el comentario. Ahora bien,
hablar de límites que impiden el desbordamiento del comportamiento humano parece una tarea imposible de realizar en medio de nuestra sociedad occidental moderna, orientada por una ética hedonista, cuyo único criterio de bienestar es la búsqueda del placer. Bueno, entonces mira, el concepto de que la vida, ¿sí? Y el comportamiento de los seres humanos requiere de límites, pero digamos que es algo de sentido común, ¿cierto? Vamos a ver por qué. Solo que en nuestra sociedad actual, ¿sí? Que se fundamenta en una ética hedonista, estas cuestiones de sentido común ya parecen no tener sentido, ¿cierto? ¿Qué es la ética hedonista? Mira, la ética hedonista es la que se orienta hacia la búsqueda del placer, ¿sí? Como el criterio de bienestar. Entonces, cuando se le pregunta a alguien que por qué hace algo, dice pues porque me sentí bien, ¿sí? Porque me hizo sentir a gusto, porque me dio felicidad. Entonces, utilizar el criterio del placer, ¿sí? Como el único criterio de valoración del comportamiento, es lo que llamamos una ética hedonista. De ahí deriva también toda nuestra actual actitud de rechazo al sufrimiento, ¿sí? Pensamos que de cualquier manera hay que evitar el dolor y el sufrimiento. Y eso pues obviamente deriva de una ética hedonista, lo cual en ningún otro tipo de ética está justificado, ¿no? Por ejemplo, miren, en una ética de virtudes, obviamente que el valor, ¿sí? Y la entrega y hasta el sacrificio, ¿sí? Estaría justificado. O sea que no es que se busque el rechazo del sufrimiento. Bueno, entonces, aunque sea difícil de justificarlo, vamos a ver que la psicología sí tiene un discurso que nos permite iluminar esta cuestión, ¿sí? Y la iglesia también. Entonces veamos lo que nos dice la iglesia al respecto. La iglesia, sin embargo, nos enseña a través de los tres votos evangélicos que sí existe una manera de vivir la existencia humana de forma tal que podamos trascender los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Es decir, por medio de la pobreza, castidad y obediencia. Bueno, aquí llama mucho la atención, digamos, estas tripuetas de virtudes que se contraponen a los tres vicios, ¿no? También podemos hablar, aunque eso ocurrió como en el siglo IV en la Iglesia, sobre los siete pecados capitales y las siete virtudes, ¿cierto? Dentro de las siete virtudes que se contraponían a los siete pecados capitales, estaban las tres virtudes teologales de la fe cristiana, que son la fe, esperanza y amor, ¿no? Y las cuatro virtudes aristotélicas, que son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Bueno, recordamos que la teología católica medieval tiene mucho influjo de la filosofía griega, ¿no? Bueno, aquí respecto a estas tres virtudes de la pobreza, castidad y obediencia, pues no hay ningún tipo de influjo griego, ¿sí? Sino que es netamente cristiano. Podríamos pensar que sí puede haber un influjo del monacato y habría que ver de dónde nació el monacato, ¿no? El monacato obviamente, aunque parece muy cristiano, pues tiene una influencia india o hindú muy grande, ¿sí? No tanto del hinduismo, sino del budismo, ¿sí? Cuando uno investiga en las religiones comparadas, parece que fue el Buda el primero que propuso una vida de monacato tal cual, ¿sí? Con pobreza, castidad y obediencia, bueno, para la búsqueda de la divinidad, ¿no? En la India existía esa etapa que llamamos el sannyasi, que se retira del mundo al monte, pero ese retiro del mundo al monte para buscar a la divinidad, pues no era al estilo del budismo, ¿sí? Que implica vivir en comunidad haciendo los votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿sí? El Buda no habla específicamente de estos tres votos, sino de muchos más, ¿no? Dentro de la norma de convivencia de los monjes budistas hay muchos más, pero están estos tres, ¿sí? Por ejemplo, mira, con respecto a la pobreza, el Buda prohibió a sus
monjes vivir de cualquier tipo de trabajo, ¿sí? De labor, de oficio. Tenían que vivir de la limosna, ¿sí? O sea, de la pobreza. También el Buda prohíbe la sexualidad, ¿sí? Y también pues enseña la obediencia, bueno, y enseña otras normas, como la no violencia, la ahimsa, que hoy en día creemos que es tomado del jainismo, ¿sí? La no violencia o ahimsa hindú está primeramente enseñada por Mahavira, ¿no? Mahavira es el profeta de la religión jaina, ¿sí? Jainistas, que vivió en la misma época del Buda y parece que el Buda lo asumió también, ¿sí? Bueno, entonces, la vida separada del mundo, si ustedes ven los evangelios y la propuesta de Jesús y del San Pablo también, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento. Una vida retirada del mundo, apartada de la familia, del trabajo, viviendo en el monacato, pues no haya inspiración en los textos del Nuevo Testamento directamente. ¿Sí? Evidentemente no. ¿Sí? Alguien podría decir que Jesús no se casó, que San Pablo tampoco, y que eso implica entonces la castidad, pero no sería una exégesis correcta eso. Evidentemente Jesús no optó por el matrimonio, tampoco San Pablo, pero del Nuevo Testamento no se puede deducir, digamos, directamente los tres votos. Lo que pasa, bueno, aquí es bueno un comentario hermenéutico, ¿sí? Y teológico a la vez. Y mira, no todo contenido de la fe cristiana tiene que ser sacada del texto bíblico, ¿sí? Basta con que sea inspirada en el texto bíblico. También nuestra doctrina de la Trinidad tampoco es sacada del texto bíblico, ¿no? Obviamente sí es inspirada, pero es una construcción teológica como del siglo tercero durante los primeros concilios, ¿no? Entonces, bueno, ese fundamentalismo bíblico que piensa que todo contenido de la fe tiene que ser sacado del texto, pues no es legítima teológicamente, ¿no? Para eso les invito a remitirse a la introducción de la teología sistemática de Paul Tillich, donde habla de las cuatro fuentes de la teología, ¿no? Dentro de esas cuatro fuentes, obviamente está el texto bíblico, pero no es la única fuente, hay otras tres, ¿sí? Entonces, bueno, el hecho de que el monacato cristiano no se pueda derivar directamente del texto del Nuevo Testamento no significa que no esté inspirado, obviamente, en la vida de Jesús y de los apóstoles y los creyentes, aunque tenga influencia del budismo, y eso no tiene nada de malo, ¿sí? También la misa tiene influencia de los cultos mistéricos del Mediterráneo, y pues no significa que la misa no sea cristiana, ¿cierto? Precisamente, mira, la cristiandad es una de esas pocas religiones que son de carácter católico, ¿sí? O ecuménico, o sea, universalista, ¿sí? La fe cristiana se amolda, ¿sí? A muchos contextos culturales. Bueno, entonces cuando en el siglo tercero por allá en Egipto, ¿sí? San Benito fundó la guerra, ¿sí? Es algo que ya existía, ¿sí? Existían los eremitas y eso. Cuando se fundó el monacato, bueno, y se, digamos, sistematizó, ¿sí? Que la vida del monje implicaba los votos de pobreza, castidad y obediencia, hasta el día de hoy, pues sabemos que es una costumbre cristiana, ¿sí? Que no tiene nada de malo y que es una opción legítima para cualquier creyente, ¿sí? Que pocos creyentes cristianos la asuman, pues ya es otra cosa, ¿sí? Pero no podemos tampoco llegar a criticarlo como lo hizo Lutero, ¿no? Ustedes saben que yo soy de tradición protestante, pero yo reconozco las equívocos o falencias de mi fe, y Lutero sí criticó duramente el monacato, ¿sí? Obviamente porque Lutero en su apuesta bíblica pues no encontraba fundamento neotestamentario para el monacato, pues está bien, porque fundamento directo, sí, pues no existe. Pero lo que pasa es que se necesitan para las costumbres de la fe cristiana, pues no solo que haya fundamentos directos, ¿cierto? Sino que haya simplemente lo que llamamos la analogía de la fe, ¿sí? Pueden haber muchas costumbres de otras religiones,
que a nosotros, aunque no esté en la Biblia, pues no tenga nada de malo asumirlas. Por ejemplo, les cuento una, lo que se llama la consulta de los oráculos. Sí, evidentemente, aunque en el Antiguo Testamento sí está la consulta del oráculo, ¿no? Que se llama el Urín y Tumín. Bueno, en el Nuevo Testamento no está tal cual una consulta del oráculo, pero no significa que no se pueda asumir en la fe cristiana algún tipo de práctica o experiencia oracular, ¿sí? Como el I Ching. Bueno, yo sé que eso algunos teólogos, digamos fundamentalistas, dirían que no, pero desde una antropología de la religión, si ustedes ven todas las mezclas que implica el cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, el culto a la Virgen, ¿sí? El culto a la Virgen, evidentemente, también es una mezcla del culto a Isis del Mediterráneo, ¿sí? Y hasta el nacimiento virginal de Jesús, ¿sí? Sí, el dogma del nacimiento virginal de Cristo, o sea, que Jesús nació de la Virgen, es otro tipo de mezcla o de analogía o de, ¿sí? De enculturación o aculturación de los cultos de misterio del Mediterráneo, ¿no? Bueno, ahí les dejo solamente para que pensemos. De lo que se trata es que la fe no solo se alimenta de un texto cerrado. La fe de cualquier creyente se alimenta de contextos históricos, contextos culturales, contextos religiosos, ¿sí? Entonces, no hay que caer en ese fundamentalismo bíblico, que si no está en la Biblia, entonces no sirve. No, eso no es verdad. Pueden haber muchas cosas de la fe cristiana que aunque no estén en la Biblia, sean de beneficio para el creyente. Bueno, entonces sigamos. Entonces, mira, en esta tripueta, o sea, es bueno aquí como a forma de mnemotecnia, ¿cierto? Como estrategia mnemotécnica. Cuando se habla de 7 pecados capitales, 7 virtudes. Y aquí podemos hablar de los 3 enemigos del cristiano, el mundo, la carne y el diablo, o de las tres, o la triple concupiscencia. Recordemos que así se denomina esta catequesis, ¿no? Mira, se llama la triple concupiscencia. ¿Cuál es la triple concupiscencia? Pues los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, que no proviene del Padre sino del mundo. Pues para esa triple concupiscencia hay un triple remedio, que son lo que llamamos los 3 votos evangélicos. Se llaman votos evangélicos porque están en los evangelios su inspiración, ¿sí? Por ejemplo, la pobreza. La pobreza se inspira en un texto de Jesús cuando dice a los apóstoles que no lleven, cuando vayan a predicar, que no lleven alforja, sino que reciban lo que les den para comer en la casa en que entren, ¿sí? Y que no lleven 2 vestidos, ¿sí? 2 mudas. O sea, que tengan una vida sencilla. La castidad, pues aunque hubo apóstoles casados y los primeros creyentes y episcopos se casaban, mira, recordemos la primera carta de Timoteo, capítulo 3, ¿no? Donde dice, recomiendo que los obispos sean esposos o maridos de una sola mujer, que tengan su casa en obediencia y a sus hijos en sujeción. Entonces, mira, el matrimonio de los obispos es una costumbre bíblica, ¿sí? Por eso decimos que la castidad no está basada tal cual, ¿listo? Puede que esté inspirada pues, en la vida de Jesús, en la puesta de San Pablo. Cuando San Pablo también dice en Corintios, ¿no? Quisiera que todos fueran como yo, ¿sí? Pero dice que esto no es mandamiento del Señor, sino de Él, ¿sí? Porque los que están casados están ocupados de las cosas de su esposo. En cambio que los que están solteros pueden ocuparse de las cosas del Señor. Bueno, en eso se inspira, ¿sí? Se inspira en la puesta paulina, en los consejos de Jesús a los apóstoles, pero, ¿sí? Porque hay que ser honestos exegética y teológicamente. No son un mandato, ¿sí? Son simplemente consejos. También se pueden llamar consejos evangélicos, pero no es un mandato. Por eso no todos están obligados a obedecer estos 3 votos, ¿sí? Y por eso la iglesia algún día debía aceptar que sus ministros y episcopos, como dice 1 Timoteo capítulo 3, se pudieran casar, ¿sí? También hay que ser crítico con el dogma católico, ¿sí? Así como somos críticos con el dogma protestante. Según 1 Timoteo capítulo 3, pues
los obispos deberían ser casados, ¿sí? Como ocurre en el resto ortodoxo. Bueno, entonces veamos, bueno, disculpen estos pies de páginas, pero es importante como cultura general, ¿no? Entonces, mira, ante los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, tenemos como remedio los votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Qué es lo que está en juego? Mira, aquí lo que quiero defender no es si estos son los tres límites o si hay más límites, ¿no? Podrían haber 5, 6, 10. El Buda propone 5, lo que se llama el Sila, que es la norma de obediencia del budismo. Algunos otros textos del budismo proponen que eran 10 originalmente, no 5. O sea que el Buda propuso 10 pues coacciones de abstinencia, como el celibato y bueno, sí, la sexualidad. Bueno. Pero que después cuando llegó el budismo al pueblo laico, los 10 se redujeron a 5. Sí, como la no violencia. Bueno. Aquí lo que quiero que justificar no es si estos son los tres enemigos o si hay más enemigos del creyente, porque podrían haber más. ¿Sí? Bueno, en el hinduismo, por ejemplo, en el, en el Hatha Yoga y en el texto de Patanjali, ¿no? Que se llama los Sutras de Patanjali, se proponen que son 10, en el sentido de que hay 5, bueno, los llama llamas y ni llamas, hay 5 abstenciones y 5 pues coacciones, o sea, 5 cosas a las que debo abstenerme y 5 cosas que debo practicar. ¿Sí? O sea, no se llaman allá vicios y virtudes, sino abstención de lo malo y prescripción de lo bueno, práctica de lo bueno. Recuerden que aquí los nombres no importan, ¿no? No importa cómo los llamemos, lo importante es entender el concepto. Lo que quiero justificar con mi comentario es que es necesario, no solo en la vida del creyente, ¿no? Por eso sí es importante decir que estos son enemigos del hombre, de la humanidad, ¿sí? No solo del cristiano, ¿sí? Aunque en el texto bíblico pues esté referido al cristiano. Pero son enemigos del desarrollo humano, ¿sí? Así sea de un ateo. O sea, el sano desarrollo de la personalidad implicaría unos límites. Y es lo que quiero enfatizar, ¿sí? Y vamos a justificar por qué. O sea, mira, una vida sin límites es una vida no humana. O sea, la humanidad implica el ponerse límites, que es lo que llamamos la cultura. Para eso les invito a leer el texto de Sigmund Freud, que se llama El malestar de la cultura. La forma en que lo propone Freud es que propone que las pulsiones de los deseos, ¿sí? De la psiquis, de la estructura psíquica, están refrenadas, ¿sí? Están dominadas, controladas a través de las normas de la cultura. ¿Sí? O sea, la cultura es un límite al deseo pulsional. Entonces, por eso se llama el malestar de la cultura. O sea, la cultura implica un malestar para el placer del sujeto humano. Porque si el sujeto humano se deja guiar solo por el placer y no pone límites a su deseo, entonces no puede socializarse. ¿Sí? Y para eso se construyó la cultura, para poner límites y controles y dominar esa pulsión. Bueno, yo lo voy a ver desde otros criterios, con otros argumentos, pero bien podrían leerse el texto de Freud, del malestar de la cultura, donde se habla de esto mismo, ¿sí? De por qué necesitamos unos límites a la pulsión, ¿sí? Al deseo libidinal. O sea, a la búsqueda del placer, ¿sí? Toda búsqueda del placer tiene que tener sus límites en el sano desarrollo del sujeto humano. Entonces, sigamos leyendo. Ya. Se trata no de renunciar a los sanos requerimientos que la vida nos hace como sujetos terrenales con necesidades y deseos materiales. ¿Sí? O sea, no estamos diciendo que tengamos que renunciar a las necesidades y deseos materiales que son necesarios para vivir, ¿no? No, sino de poner un límite al desbordamiento de tales requerimientos. Mira de lo que se trata el argumento. En otras palabras, de poner un techo a todo apetito de placer.
cuestión que contradice la premisa de la lógica del capitalismo que requiere del consumo continuado y sin fin. Entonces, subrayemos esto. Se trata no de renunciar a los sanos requerimientos que la vida nos hace como sujetos terrenales con necesidades y deseos materiales, sino de poner un límite al desbordamiento de tales requerimientos. En otras palabras, de poner un techo a todo apetito de placer. Entonces, mira, cuando alguien piensa, ¿sí?, en su ignorancia, que de lo que se trata es de, pues desde esa ética hedonista, ¿no? Que de lo que se trata la vida es de ser feliz. Entonces, no. Aristóteles decía, bro, de que el fin de la vida es la felicidad, pero no en este sentido del hedonismo. Para Aristóteles y la eudonomía, bueno, la búsqueda de la felicidad era la búsqueda del bien humano. O sea, la felicidad es que el sujeto humano se realice como sujeto humano. O sea, como somos sujetos pensantes, que nos volvamos sujetos reaccionarios. Como somos sujetos colectivos, que nos convirtamos en sujetos políticos. ¿Sí? O sea, la búsqueda de la felicidad, esa palabra felicidad en Aristóteles, no implica el hedonismo de la búsqueda del placer, ¿no? No, nada de eso. Por eso Aristóteles habla de la frónesis, que es como la virtud principal entre todas, que es la prudencia, ¿sí? El ser prudente. Bueno, entonces mira, no es que estemos diciendo, o sea, no le estamos apostando a lo que se llama el ascetismo. O sea, cuando la cristiandad propone que hay que tener control y dominio de los placeres y los deseos del cuerpo, y lo llama la carne, ¿no? No se está refiriendo a lo que se interpretó después, ¿sí?, en la Iglesia Católica como el ascetismo, ¿sí? Y la Iglesia Católica lo llevó pues a extremos, que aún hoy en día todavía algunas comunidades lo viven, ¿no? Que es como el darse un duro castigo al cuerpo con látigos y... Bueno, ahorita se me olvidaron los nombres de todos esos instrumentos que existen para castigar el cuerpo, pero eso existe. Digo que existe porque lo conozco, porque tengo amigos en comunidades católicas, seminaristas, bueno, y me han comentado que sí ocurre. El ciricio, bueno, todo eso es lo que llamaban, bueno. Entonces, bueno, ¿y de dónde se sacó eso? Pues obviamente todo se saca de la Biblia, pero mal interpretada, ¿no? Hay un texto de San Pablo que dice que nosotros corremos, pero no como quien corre a la deriva, sino que corremos la buena carrera de la fe, como quien domina el cuerpo y lo pone bajo servidumbre. Y pues sí, San Pablo dice eso literalmente. Pero poner el cuerpo bajo servidumbre no es poner el cuerpo bajo el ascetismo, ¿no? Por ejemplo, un deportista tiene el cuerpo dominado bajo servidumbre, pero cuida de la salud del cuerpo, ¿no? Un deportista no es ascético. Un deportista come bien, duerme bien y sin embargo ha dominado al cuerpo, ¿cierto? Bueno, de eso está, ese precisamente era el contexto de Pablo. Mira, Pablo precisamente en ese texto, que qué pena, se me olvidó dónde es que está, me parece que es en Filipenses, ¿cierto? Bueno, precisamente el contexto en que lo dice es el de los deportistas que corren por una corona terrenal. Y San Pablo dice que nosotros corremos por una corona celestial. Y está pensando eso en los Juegos Olímpicos, ¿no? En los Juegos que se realizaban en Atenas, de los deportistas, ¿sí? Entonces, precisamente el contexto de poner el cuerpo bajo servidumbre es el del deporte, ¿sí? No es del ascetismo. Bueno, después también los grupos puritanos del protestantismo tienen otro tipo de ascetismo, que aunque ya no es tan físico como el de la Iglesia Católica, pues ya no implica darse látigo y usar, ay, bueno, es que se me olvidó el nombre, pero se usan unos ganchos como de metal, de alambre dulce. Bueno, ustedes se acordarán de eso, eso se usa todavía hoy en día. Aunque les parezca este año, sí se usa. Obviamente no digo el grupo para que no se escandalicen. Ah, bueno, se los digo, porque de donde tengo testimonio. Dentro de muchas comunidades del Opus Dei, ¿sí? Se utiliza el látigo y el cilicio, no exactamente, sino que es otra herramienta. Bueno,
Se pone sobre los muslos o se pone también sobre la cintura y se hace con alambre dulce, ¿no? Bueno, yo les cuento todo esto porque, mira, de lo que se trata de estos grupos es de ilustrar nuestra fe, ¿sí? De que tengamos una fe de la que podamos dar razón. Y por eso tenemos que entonces nosotros hacer una crítica interna de lo que estamos profesando. Y cuando nuestra fe no está conforme lo que Dios pide de nosotros, pues hay que reconocerlo y apartarnos de esa, de lo que llamamos esa religiosidad popular, ¿sí? Que no da buen testimonio de la fe que Dios pide. Entonces, mira, también el puritanismo o el pietismo, ¿no? Que también se llamó puritanismo evangélico, ¿sí? Protestante de Inglaterra. También asumió una, y hasta el día de hoy, ¿sí? Todavía hay grupos de Amish y de otros protestantes que tienen una vida ascética, de renuncia al mundo. Ya no significa darse látigos, ni sacarse sangre, ni nada de eso, ¿sí? Pero también, pero sí significa ascetismo. O sea, ellos piensan que la renuncia del mundo, como hay que renunciar al mundo, la carne y el diablo, y lo interpretan de una forma muy literal, ¿sí? Ellos piensan que renunciar al mundo, como muchos, los Amish, ¿sí? Bueno, algunos grupos Amish, no todos, obviamente no todos. Hay de todo, ¿no? En Estados Unidos hay algunos grupos Amish, pues que no usan tecnología, ¿sí? Que no utilizan carros, porque creen que la tecnología y el avance de la ciencia es del diablo. Entonces utilizan carruajes con caballos. ¿Sí? Y así, ¿sí? Antiguamente, no sé si todavía, tampoco usaban botones, porque pensaban que los botones eran también, como eso nació en el siglo XIX, ¿no? 1800 y pico. Pensaban que los botones eran una muestra también de lujo. ¿Sí? Entonces no podía haber lujo. Y todavía, ay, por ejemplo, mira, y no es para ofender, es para que ustedes entiendan qué significa una fe ilustrada. También, por ejemplo, dentro del grupo, que es muy bonito, además es muy bonito, ¿no? O sea, aparte de lo que voy a decir, todo lo otro me parece muy inspirador. En los grupos del catecumenado católico se prohíbe el uso de cualquier tipo de método anticonceptivo. Y digamos que tienen sentido en la premisa básica, ¿no? Que es que hay métodos anticonceptivos que no deberían usarse porque pueden ser abortivos. Pero entonces lo que no está bien es que sin investigar a fondo no se den cuenta que, por ejemplo, el uso del condón pues no es abortivo. Pero en el catecumenado se interpreta el Salmo 127, ¿no? Que me parece que es, que dice, llena tu aljaba con tus hijos, porque serán para ti una defensa en tu vejez. Bueno, algo así. Disculpen que no lo estoy citando totalmente de memoria, pero busquen, mira, busquen Salmo 27 o 127, es uno de los dos. Y se dice que los hijos son una bendición del Altísimo y que son nuestra defensa en la vejez y que hay que llenar nuestra bolsa de hijos. Entonces, para los grupos catecumenados, es una bendición de Dios tener 5, 6, ¿sí? Muchos hijos. Bueno, eso, digamos que como enseñanza, no sería mal si se enseñara como una opción, como lo enseñan los musulmanes. Mira, para los musulmanes es una bendición tener muchos hijos. Y en muchas familias musulmanes hay 5 hijos. ¿Sí? En cualquier familia musulmana, tener 3 hijos sería muy poquito. ¿Sí? En ninguna va a haber 1 o 2 hijos. Y tener 3 es como poquito. El promedio son 5. Aquí el problema no está tanto en la enseñanza, sino en la forma en que se enseña. Entonces, si un catecúmeno se siente, digamos, coaccionado, obligado, cuestionado a tener una familia numerosa, pues es lo que uno diría que no es correcto. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, aquí, bueno, pongo estos ejemplos, no puedo ofender a ningún creyente ni nada de eso, sino para darnos cuenta de qué significa poner límites al deseo, ¿no? Mira de lo que trata el tema, los límites del deseo. Los límites del deseo no pasan por una vida ascética. O sea, no se trata de renunciar a los sanos requerimientos que la vida nos hace como sujetos terrenales con necesidades y deseos materiales, sino de poner un límite al desbordamiento de tales requerimientos. En otras palabras, de poner un techo a todo apetito de placer.
O sea, mira, no estamos luchando de forma ascética contra el mundo, no. Sí estamos luchando contra esa vida hedonista cuyo único criterio es sentir placer, eso sí. Pero la forma en que se hace no es para impedirnos el sano disfrute de la vida, de la sexualidad, ¿sí? De la comida. Por ejemplo, mira, en la época medieval, una costumbre de los santos era comer con poquita sal y con poquito dulce, azúcar, o nada. Porque ellos pensaban que entre menos satisfacción corporal tuvieran, estaban más agradando a Dios. Entonces, como la sal y el dulce, ¿no? Sazonan la comida de forma que la dejan mucho más deleitosa. Creían que había que comer sin sal y sin dulce y acostarse en esteras y no en camas. Y así, ¿no? Además del ciricio y demás. No solamente era eso. O sea, pensaban que tenía que renunciar a cualquier tipo de deseo y placer. Bueno, evidentemente Jesús no enseña eso. Mira, si usted ve en los evangelios, ¿se acuerdan de la crítica que le hacen los fariseos a Jesús? En Marcos 2:19. Ahí sí me acuerdo literalmente el texto. Mira, Marcos 2:19. Dice, ¿por qué tus discípulos y tú, ¿sí? Ambos, ¿por qué no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista? ¿Y qué contesta Jesús? Dice que es que mientras que el esposo está, pues hay que hacer fiesta, ¿sí? Después hay un pasaje que supuestamente fue añadido que dice que cuando el esposo está ausente o se ha quitado, entonces ayunarán. Pero no, ese pasaje seguramente fue añadido, incorporado. ¿Por qué? Porque es evidente que Jesús no vivía una vida ascética. Sí, mira, es evidente que Jesús, mira, por eso hay un apelativo a Jesús. ¿Se acuerdan del apelativo? ¿Cómo llaman los fariseos a Jesús? Lo llaman un comilón y un bebedor que se acompaña de prostitutas y criminales. Así conocían a Jesús, ¿sí? Les invito a volver a leer los evangelios. Entonces a Jesús lo tenían como el que comía y bebía con prostitutas y criminales. Porque evidentemente la práctica más recurrente de Jesús eran las comidas, ¿sí? Que es de donde viene la última cena. Mira, la última cena precisamente se llama última porque no fue la primera. Mira, una costumbre de Jesús fue comer. Y esas comidas eran con bebidas, ¿sí? Y no eran comidas, digamos, pocas, eran comidas festivas, ¿sí? Eran ágapes. Entonces, precisamente la última cena, y ustedes recuerden, mira, recuerden que la Eucaristía de San Pablo es un ágape, es una comida. Fue después, como en el siglo III, que se separó la comida o ágape de la simple Eucaristía o consumo del pan y el vino. Pero primeramente el pan y el vino se comía dentro del contexto de una cena. Por eso San Pablo dice en 1 Corintios, algunos de ustedes se emborrachan y algunos comen hasta quedar llenos. Pues no hagan eso, dice San Pablo. Porque evidentemente había bueno, el concepto es ágape, ¿no? Les invito a buscar qué significa el ágape griego, para que entendamos qué significa la Eucaristía cristiana. Mira, la Eucaristía cristiana, bueno, es un chisme que les doy, que es muy interesante. La misa o la liturgia de la Eucaristía cristiana no viene de la Pascua judía, sino del ágape griego. Y la evidencia está en 1 Corintios capítulo 11. Para eso hay un texto excelente, qué pena que se me olvidó ahorita el autor, que se llama El Banquete. Bueno, el ágape griego se llamaba El Banquete, ¿no? ¿Se acuerdan del texto de Platón que se llama El Banquete? Bueno, entre los griegos había lo que se llama la costumbre del ágape, ¿no? Que es el banquete, y que es una comida en comunidad donde se trata un tema importante, ¿sí? Y se hace una libación en vino a los dioses y se come en comunidad buena comida, ¿sí? Y hay un anfitrión y se invita a alguien a que nos dé alguna charla de algún tema importante. Bueno, de esa costumbre es de la que nace la Santa Cena Cristiana. Y de eso da evidencia Corintios 11, 1 Corintios 11. Para eso hay un texto excelente que se dedicó a toda esa investigación,
que precisamente se llama, bueno, no sé si es Ágape Cristiano o el banquete cristiano. Qué pena, se me olvidó el nombre del autor y de la editorial, qué pena, qué pena. Es que me veí solo un capítulo de ese libro para un trabajito que hice con la universidad, donde tenía que mostrar cuál es el origen de la cena eucarística. Y el origen de la cena eucarística no es ya Pascua judía, sino primeramente el banquete griego. Obviamente, obviamente ya la Eucaristía en sí, pues sí fue la Pascua judía cuando Jesús comió con los discípulos y dijo, hace esto en memoria de mí. Pero todo el contexto de comer el pan y tomar el vino es un contexto del banquete cristiano. Bueno, el banquete griego que se volvió banquete cristiano. Entonces, mira, Jesús comía con pecadores y publicanos una comida festiva. Bueno, hay un texto muy bueno también que habla de esto, de cómo la fe de Jesús es una fe festiva, no es una fe ascética, que ahí sí me acuerdo el autor y todo. De Ernst Kasselmann, uno de los discípulos de Bullmann, un alemán, Ernst o Ernst, ¿sí? Ernst Kasselmann. Se llama Jesucristo y la libertad, algo así, o la libertad y Jesucristo. Bueno, ustedes busquen de ese autor. Se escribe Kasseman, Kasseman. Y él muestra que Jesús hoy en día no sería un conservador, sino un liberal. Porque las costumbres o el estilo de vida de Jesús se acercan más a lo que llamamos la costumbre de un liberal que no de un conservador, ¿sí? En todas estas cuestiones. Entonces, evidentemente Jesús no fue ascético, ¿sí? Eso sí se los aseguro. Y por eso le decían, tú eres un comilón y un bebedor. ¿Por qué Jesús hacía esas comidas? Porque mira, Jesús estaba inaugurando el banquete del reino, que es el que está en Isaías 26, ¿no? Vayan y busquen Isaías 26. El banquete del reino donde Dios invita a todas las naciones a comer y a hacer fiesta. Bueno, entonces no se trata de eso. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo es que podemos justificar que hay que poner límites al deseo sin que nos volvamos ascéticos? ¿Y en qué sentido los votos del monacato cristiano, pobreza y castidad y obediencia, son el remedio a esta vida hedonista, pero sabiéndolos interpretar? Entonces, mira, bueno, aquí puse al final esto que es interesante, mira. Dentro de nuestra lógica capitalista, se requiere el consumo continuado y sin fin. Entonces, mira, la gran crítica de Habermas es a que la lógica del capitalismo impregnó los ámbitos de la vida. O sea, los ámbitos de la cotidianidad, de cómo somos esposos, papás, hermanos, hijos, ciudadanos, creyentes. O sea, la familia, la escuela, la polis, que tiene una lógica de vida distinta, ¿sí? Que es lo que se llama la lógica de la razón comunicativa. Bueno, esa lógica fue impregnada por la lógica de la racionalidad estratégica de la economía. Sí, recordemos los tres tipos de racionalidad que propone Habermas, ¿no? Está la razón instrumental, la razón estratégica y la razón comunicativa. Entonces, la razón instrumental pertenece a la ciencia, ¿cierto? La razón estratégica a los negocios. Y la razón comunicativa, que significa compartir intereses comunes, a la vida cotidiana, a los ámbitos de la vida, ¿cierto? Entonces, la crítica de Habermas es como nuestros ámbitos de la vida, nuestra familia, nuestra escuela, la iglesia, los hospitales, bueno, la polis, la política, se está manejando desde la tecnocracia, o sea, desde la lógica, tanto desde una lógica eh, instrumental, que es la tecnocracia, como desde una lógica estratégica de los negocios. Y no desde la lógica que es la de los intereses comunes, ¿sí? Lo que tú y yo pues, estamos interesados. Y entonces, dentro de esa lógica del capitalismo, el capitalismo necesita del consumo continuado y sin fin. O sea, el capitalismo no puede aceptar un concepto que para él sería una herejía.
que es pongamos un techo. Si ustedes ven, por ejemplo, una empresa, que buscan una empresa, un crecimiento sin fin. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un simple panadero. ¿Acaso el panadero no puede estar contento con su panadería de la esquina, del barrio? Y si tiene éxito, un capitalista le dice, no, ponga 2 panaderías, 3 panaderías. Después venda la franquicia. O sea, mira, dentro del espíritu del capitalismo está el crecimiento sin fin. Pues ese crecimiento sin fin y continuado, ¿sí?, del capitalismo es el que impregnó nuestra lógica de vida. Entonces la pregunta que yo te hago ahora pastoralmente es, mira, tú te has puesto un límite, tú te has puesto un techo a tus ambiciones de vida. Claro, y cuando uno hace eso, entonces, ¿qué nos dice el entorno social? Nos dice que usted es un conformista, usted no tiene anhelos de progreso, usted no quiere triunfar en la vida. Pero ya les voy a ver un texto de San Pablo donde los cristianos pecan mucho al no escucharlo ni obedecerlo. Porque también la iglesia cristiana, católica, protestante y bueno, y todas las religiones del mundo, también han caído en esta lógica del capitalismo, del crecimiento continuado y sin fin, que no es espiritual, ¿sí? O sea, eso de un consumo y placer y deseo y satisfacción y consumo, consumo, eso no pertenece a la fe, ¿sí? Ni a la fe hindú, ni a la fe budista, ni a la fe cristiana, ninguna fe. Eso pertenece al capitalismo. Entonces, mira, de lo que estamos hablando, cuando decimos que los límites del deseo, es que un sano desarrollo de la personalidad, una sana estructura psicológica, se pone límites. Sí, y ya les doy la cita exacta o el argumento exacto para que los que quieran investigar más. Pero mira, dentro del discurso psicológico, sabemos que es necesario ponernos límites. ¿Sí? O sea, la contención. O sea, dentro de la psicología sabemos que cualquier tipo de desbordamiento psíquico no es correcto. ¿Cómo así que no tienes límites? Ponte un techo. ¿Cómo hasta aquí? ¿Cómo así que no puedes parar de comer, no? Tengo sexo hasta aquí. ¿Cómo así que no puedes decir no al sexo? Me tomo una copita de vino, pero no dos. ¿Cómo así que no puedes poner límite al consumo de alcohol? Ponte un límite. ¿Cómo así que tú tienes que aspirar a ganar más sueldo y más sueldo y más sueldo? No. Y si ya tienes una casa, quieres dos. Y si tienes dos, quieres subir de estrato social. Y si tienes un carro, quieres dos o tres. Sí, mira de lo que se trata desde la psicología. Poner los límites del deseo es poner los límites de la sana construcción de la estructura psíquica. Entonces, bueno, ahí va el argumento psicológico fuerte para los que quieran investigar. Mira, ya el discurso psicológico sobre el desarrollo evolutivo del ser humano nos ha enseñado la importancia de los procesos de crianza en la construcción de límites sanos que impidan el desbordamiento psíquico en las etapas tempranas de la infancia. Mira de lo que estamos hablando. Hay unos límites sanos, ¿sí?, que no son ascetismo ni nada de eso, que son necesarios para que durante las tempranas etapas de la infancia, digamos hasta los 10 años, la estructura psíquica del niño no se desborde, ¿sí?, en comportamientos sin medida, sino que él sepa tener el locus de control, el autodominio, ¿sí?, que él sepa poner control y límite a sus deseos. Bueno, sigamos leyendo. Estos diques de contención del comportamiento han sido estudiados muy bien por el psicoanálisis, al investigar la función de la culpa, la vergüenza y el asco como límites de la ley moral en la construcción de la estructura psíquica. Entonces mira lo interesante, voy a subrayar aquí con azul. Mira los límites de la ley moral. Entonces, mira, el psicoanálisis lo llama la figura del par. Bueno, pero también se puede llamar la ley moral, ¿sí? Nosotros lo llamaríamos la moral. Y el psicoanálisis también habla de la ley, ¿sí?
y habla de tres límites de la ley moral que permiten la construcción de una estructura psíquica sana. De lo contrario, habría un desbordamiento que lleva a la psicosis o a la neurosis o al narcisismo, ¿sí? O sea, llevaría a la enfermedad psíquica, algún tipo de enfermedad psíquica, ¿sí? Algún tipo de trastorno psíquico. Y entonces, mira, podemos decir que hay más, ¿sí? Lo que pasa es que me llama la atención que aquí también son tres, ¿no? También hay una tripleta. Podrían ser cinco, como dice el Buda, en el Sira. O podrían ser más, bueno. Podrían ser menos, de pronto solamente uno, ¿sí? No, mira, no importa, ahora la discusión no es cuáles son esos límites. La discusión es que tienen que haber límites, ¿sí? Tal vez los límites sean culturales, ¿sí? Tal vez en una cultura se dé más un límite que el otro. Tal vez en otra cultura se necesite más un límite que el otro. Bueno, el psicoanálisis habla de tres grandes límites que evitan el desbordamiento psíquico, o sea, la locura, ¿sí? La locura como la entendamos, ¿sí? No solamente psicosis, sino también narcisismo y otros tipos de trastornos. Mira, la función de la culpa, la vergüenza y el asco. Entonces, mira, les invito a que piensen, ¿qué pasaría si dentro de nuestra estructura psíquica no sentimos culpa? Pues llegamos a lo que se llaman los psicópatas. ¿Cuál es el problema de un psicópata o de la sociopatía, ¿no? De comportamiento, bueno, el que coge una escopeta y va a un restaurante y asesina a todos los que están ahí comiendo en el restaurante, ¿cierto? Lo que pasa mucho en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando no hay culpa? Pues que se llega a la psicopatía, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando no hay vergüenza? Que se llega al narcisismo, ¿sí? El narciso que no siente vergüenza de nada. ¿Y qué pasa si no hubiese asco? Que se llega a la psicosis del loco de la calle, ¿sí? No el habitante de calle, sino el loco psicótico que ya come de la basura y no siente ningún tipo de asco y no se baña hace 2 años. Bueno, estas son unas aproximaciones. Para investigar, habría que ir a los textos del psicoanálisis. Hay un buen texto, que es una buena introducción, que se llama, bueno, disculpen que a veces se me van los nombres, se llama Neurosis, pero no sé exactamente si se llama Manual de Neurosis o Neurosis solamente. Voy a buscar, porque es que el autor es importante. Voy a buscar aquí en mi computador y les digo, porque es que de Ferinci, Fenichel. Bueno, espera, ya les busco y les digo exactamente el texto. Es un texto excelente que nos introduce en el concepto de neurosis del psicoanálisis. No exactamente de psicosis, pero es que el primer concepto que hay que investigar es el de la neurosis, ¿no? Bueno, es que pena, estoy aquí buscando. Después hay otros textos de psicopatología, ¿no? Ahí sí pueden buscar cualquier texto de psicología normal o psicopatología, que también se los pueden ver aquí al chat de Telegram para que investiguen. Pero con respecto al discurso psicoanalítico, que es muy interesante, este texto de psicología normal. Bueno, aquí tengo unos textos de psicopatología, pero no, aquí no es. Ah, bueno, aquí donde tengo psicoanálisis. Ah, sí, mira, aquí lo tengo. Mira, se llama Teoría Psicoanalítica de las Neurosis, de Otto Fenichel. Si quieren buscar, es un clásico. Bueno. Hay otro texto muy bueno de una autora que se llama Karen Hogney. Todos los textos de Karen Hogney son muy iluminadores. Hay un texto que se llama La personalidad neurótica, que también nos habla aquí pues sí, de esos tipos de estructura psíquica que caen en algún tipo de patología. Entonces, mi teoría psicoanalítica de la neurosis de Otto Fenichel y personalidad neurótica de Karen Hogney. Y pueden buscar cualquier otro tipo de texto de psicopatología. Bueno, entonces, mira, hoy en día que se habla muy a la ligera, ¿no? De que es que no tenemos que tener culpa, que la iglesia se equivocó, porque la iglesia lo único que hace es llenar de culpa a los creyentes. Entonces no hablemos de pecados, sino hablemos más bien de errores
y no hablemos de pecados contra Dios, sino hablemos más bien de equivocaciones. No, mira, todo eso está muy mal enfocado. El pecado tiene el concepto pecado tiene un contenido semántico importantísimo, que no tiene el concepto error o falta. ¿Cuál es? Venga, digo cuál es. Mira, estoy leyendo un texto precisamente de un filósofo cristiano que se llama Joseph Pieper. Pieper, bueno, Joseph Pieper. Es muy bueno. Se llama El concepto de pecado, editorial Herder. Mira la carga semántica del. Por eso, mira, si ustedes como cristianos quieren abandonar el concepto pecado, más bien les invito a que abandonen la iglesia. Porque no le están prestando ningún buen servicio a la fe. No, el concepto pecado hay que mantenerlo. ¿Por qué? Mira, cuando hablamos de delitos, a veces, bueno, yo le digo que no es tan importante la palabra, sino el concepto. Aquí, ¿por qué es importante la palabra? Pues porque la palabra pecado implica una carga semántica que otras palabras no tienen. ¿Sí? Después, cuando hablamos de delitos, errores, confusiones, vacíos, equivocaciones, nos estamos remitiendo a la mitad de lo que significa el asunto. ¿Cuál es esa mitad? Que usted tiene algún tipo de deficiencia en su comportamiento. ¿Cierto? Entonces usted tiene algún tipo de vacío, usted es inmaduro, usted por eso comete errores y faltas. ¿Sí? Entonces, bueno, pero mira lo que está en juego. Usted simplemente tiene algún tipo de vacío en su madurez personal que necesita ser llenado. Ya. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de delito, el delito le añade un sentido semántico más allá de la simple equivocación psicológica, que es que usted cometió una falta contra un tercero. O sea, cuando hablamos de un delito, no solamente que usted cometió un acto, una falta contra sí mismo, sino que usted dañó y perjudicó a un tercero. Y por eso lo llamamos delito. Entonces el delito es mucho más grave que la simple falta. La falta es que usted se dañó a sí mismo. Por ejemplo, usted fuma y se dañó a sí mismo en su salud. Es una falta en su autocuidado. Pero usted roba y usted comete un daño contra el prójimo. Y es que falta algo más importante, que es lo que la gente hoy en día no entiende. Y yo le digo, pues si quiere conversemos, si quiere conversar. O si quiere invéntese usted allá sus ideas de Dios a su acomodo. Que es que así como usted puede cometer una falta contra sí mismo, y así como usted puede cometer una falta contra el prójimo, ¿sí? Y cometer un daño, o una falta contra la naturaleza, usted también puede cometer una falta en su vínculo con Dios. Entonces, mira, algunos dicen, no, pues es que yo a Dios no le puedo dañar para nada. No, obviamente puede que en su omnipotencia y grandiosidad, la omnisapiencia y bueno, no sé cómo llamarlo, divina, pues no se vea afectado por sus errores, delitos y pecados. Pero lo que sí se ve afectado es su comunión con Dios. Y a eso que afecta su comunión con Dios, eso es lo que llamamos pecado. Es que mira, lo que está en juego no es solamente que usted afectó su salud física, como cuando fuma cigarrillo. Lo que está en juego no es solamente que usted afectó el vínculo con el prójimo, como cuando le miente y lo roba, o es violento. Es que también está en juego que su vínculo con Dios, con la divinidad, se vio afectado. Tal vez Dios, en su magnificencia, sería la palabra, pues no es que usted le pueda producir daño, ¿cierto? Esencial a Dios, pero sí le produce una tristeza profunda. Bueno, aquí entra en juego lo que llamamos en teología que el Dios de los cristianos es un Dios pasivo. Bueno, para eso hay un texto excelente que también me estoy leyendo, disculpen que no me acuerdo el nombre del autor, porque es un teólogo ortodoxo, pero se llama El Dios Pasivo, ¿sí? De editorial Trota y de un teólogo ortodoxo. ¿Qué es el Dios pasivo? Es toda una discusión de la teología contra el Dios de los filósofos. Mira, el Dios de los filósofos es un Dios que no siente, que no sufre, que no se pone triste, tampoco se pone alegre, ¿sí?
no es pasivo, o sea, no siente pasiones, no es pasional. El Dios de la cristiandad, el Dios de Jesucristo, ¿sí? Que nos enseñó Jesús en los evangelios, es un Dios que siente, que se apasiona, que sufre, que llora. Obviamente esas son metáforas antropomórficas. O sea, alguien me dice, no, Dios no llora porque no tiene blandura de arrimares. Yo digo, pues claro, que Dios no derrama lágrimas de agua con sal, ¿no? O lo que tengan las lágrimas. Bueno. Pero entienda, el Dios de los cristianos y de todas las religiones del mundo, solamente el Dios de los filósofos no es pasivo. El Dios de los cristianos sí siente emociones y por eso es un Dios personal. Mira, cuando decimos que Dios es persona, es porque estamos diciendo que también siente emociones. Y obviamente que tu comportamiento entristece a Dios. Obviamente que tu comportamiento rompe, ¿sí? Tu vínculo de comunión con Dios. No que Dios no esté dispuesto a restaurar el vínculo ya, inmediatamente tú vengas en arrepentimiento. Pero mientras que tú te mantengas sin arrepentimiento, el vínculo se rompe. No porque Dios quiera, porque tú lo rompiste. No porque Dios no te ame, sino porque tú decidiste tomar distancia de Él. Y eso es lo que llamamos pecado. Mi pecado es todo aquello que me separa de Dios. Y aunque Dios no quiere separarse de ti, tú sí has decidido separarte de Él, viviendo contrariamente a lo que la comunión de Dios implica. Mira, es como la comunión con tu hermano. Tú dices, pues es que el papá no se quiere separar del hijo. Sí, pero el papá puede vivir de tal manera que tome distancia del hijo o el hijo del padre. O sea, no es que no quieran, es que, mira, todo vínculo implica algún tipo de compromiso. O sea, todo caminar con alguien implica algún tipo de acuerdo. Y cuando tú rompes los vínculos de convivencia, pues te distancias del otro. ¿Sí? Cuando tú robas a tu socio en los negocios, pues se rompió el vínculo. Cuando tú mientes a tus amigos, a tu pareja, pues se rompe el vínculo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que sí hay comportamientos que te separan y que te hacen estar distante de Dios. ¿Cómo así que no? O sea, los que dicen que no, dicen no porque Dios me ama y nunca se separa de mí. No, Él no, pero tú sí te separaste de Él. ¿Sí me voy a entender? O sea, porque Dios no puede patrocinar cierto estilo de vida. O sea, Dios no te puede acompañar, ¿sí? En ciertas apuestas de tu existencia. Y si Dios no te acompaña, pues estás separado de Dios. Eso es lo que significa la separación de Dios. Mira, la separación de Dios no significa que Dios te deje de amar, ¿no? Obviamente Dios te sigue amando. Dios te sigue esperando. Dios sigue teniendo paciencia y es el primero que está dispuesto a ver si tú vienes de vuelta a Él. Pero es que tu vida de desobediencia a los mandatos de Dios, obviamente te ponen, ¿sí? Distante de Dios, separado de Dios, ¿sí? Porque hay vínculos de convivencia, ¿sí? Hay acuerdos. Bueno, y eso es lo que significa el pecado. Entonces, mira, no es simplemente que cometiste una falta psicológica contra tu salud. No solamente que cometiste un delito en el que dañaste al prójimo. Es que cometiste algo que te apartó de tu comunión con Dios. No que apartó a Dios de tu vida, sino que tú te apartaste de la comunión con Él. ¿Sí me voy a entender? Porque es que ahí es donde está la premisa de esas comprensiones equivocadas de que Dios me ama y no se aparta nunca de mí. Pues claro que el amor de Dios nunca se aparta de ti, ¿sí? Pero sí guarda silencio esperando que tú vengas arrepentido y tal vez nunca vengas. Llevas 20 años y no has venido y estás distante de Dios. Mira, la palabra del hijo pródigo. Jesús ya enseñó, ¿cierto? El hijo puede irse de la casa. Y obviamente que el papá debe estar todos los días en la puerta de la casa esperando que el hijo vuelva. Pero el hijo se queda distante hasta cuando su vive al berrío quiera. Bueno, entonces mira,
¿Por qué hay que poner un límite al deseo? Porque es que si tú no tienes límites, entonces te desbordas. O sea, tú pasas el límite porque no te pusiste un techo. Y por eso la culpa, la vergüenza y el asco son los límites de la ley moral que nos impiden nuestro desbordamiento psíquico. Nos impiden llegar a una psicopatía, o sea, la culpa. Qué bueno que sientas culpa. Mira, cualquiera que te diga que no hay que sentir culpa, mentira. La culpa es un indicador de mi salud mental que me permite no volverme psicópata. Porque es que si no siento culpa, entonces me desbordo, ¿sí? Y me vuelvo psicópata. Porque no siento el dolor causado al prójimo, ¿sí? Entonces la culpa es un límite necesario. La vergüenza. ¿Qué le pasa al narcisista? Pues que no siente vergüenza de nada y en su narcisismo se cree, ¿sí? Que no hay ningún tipo, nada que lo avergüence, ningún comportamiento. Y por eso no acepta ningún tipo de crítica, porque le falta asumir la vergüenza. ¿Y qué le pasa al psicótico que ya vive en la calle, que no siente asco? El asco es un límite que nos protege la salud del cuerpo. La vergüenza es un límite que protege la salud del corazón. Y la culpa es un límite que protege la salud de la mente. Sí, ahí están los tres límites que el psicoanálisis propone como límites de la ley moral que me permiten la construcción de una estructura psíquica sana, ¿sí? Porque me evitan el desbordamiento psíquico. Ahí está la explicación, ¿sí? Y por eso cuando la iglesia habla del pecado, el mundo, bueno, el mundo, la carne y el diablo, o cuando se habla de los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida. Mira, aquí lo que está en juego es el concepto general. Si tú tienes una vida sin límites, esa no es una vida humana. La auténtica vida humana es la que sabe regularse, ¿sí? Sabe ponerse controles, ¿sí? Sabe ponerse límites. Y bueno, el texto que les quería hablar de Timoteo es excelente. Mira, les invito a que lo copien en algún papel, se lo memoricen o lo copien en un pergamino y lo cuelguen detrás de la puerta, junto a la nevera, bueno, donde sea. Mira, contra el capitalismo que enseña el consumo continuado y sin fin, mira lo que se enseña 1 Timoteo capítulo 6. Por eso les digo algo, mira, y creo que en esto sí la iglesia evangélica nos ha dado como la inspiración, ¿no? Hay algo que dice la iglesia evangélica que a veces la iglesia católica no dice, que habla del nuevo nacimiento, ¿sí? De la conversión de vida. Mira, ser cristiano es una conversión permanente. O sea, no es simplemente que yo me bauticé y ya soy cristiano. No, mira, ser cristiano es un seguimiento continuo a Jesús, ¿sí? Resucitado, que implica a Jesús crucificado, ¿no? Que eso a veces no se entiende tan bien. O sea, mira, antes de la Pascua está el viernes de pasión, ¿no? De crucifixión. Mira, el seguimiento a Cristo es una conversión permanente. Necesitamos nacer de nuevo. No basta con haber sido bautizado, ¿sí? Entonces yo les invito a los que me están escuchando. Si tú todavía vives bajo la lógica del capitalismo, que te enseña a un crecimiento continuo, sin fin, donde tú no has sabido ponerte un techo, eso no es cristiano. Y te voy a decir lo que sí es cristiano. Mira, 1 Timoteo capítulo 6. Ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo, y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron de la fe
y se atormentaron con muchos dolores. Mira, con tal que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Tú no estás contento con lo que tienes? Sí, eso no es cristiano. El cristiano sabe estar contento con lo que tiene. Así lo llamen conformista y que le falta ambición y etcétera, etcétera, etcétera. El cristiano sabe ponerse un techo. Mira, la acumulación de bienes tiene un techo, aunque el capitalismo diga lo contrario. ¿Sí? La satisfacción de la vida tiene un techo. Por eso hay que ponerse un techo a las ambiciones de la vida. Todo tiene un techo, ¿sí? Y el techo es una protección mía. El techo me permite estar feliz, contento, realizado. Si no te pones un techo, estás siempre buscando lo que nunca vas a alcanzar. Nunca vas a ser feliz. El que no se pone un límite se desborda. Va más allá de los límites, de lo que conviene. Mira, es cristiano ponerse límites. De eso se trata, ¿sí? Todo este discurso del dominio de los deseos. Se trata de ponernos límites, de autorregularnos, ¿sí? De ponernos controles, ¿sí? De tener autonomía, ¿sí? De tener nosotros el dominio de lo que somos, ¿sí? Eso es lo que llamamos el autocontrol, ¿sí? Y esa es la madurez. Bueno, entonces mira, vamos terminando con el último párrafo. De este modo, todo creyente está llamado a poner límite a los placeres del cuerpo, los anhelos del alma y las ambiciones de la vida. Mira, así he traducido el texto de Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 y 17. ¿Sí? Mira cómo dice el texto y como yo se los he traducido. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre sino del mundo. Primera de Juan 2.16. 2.16. Entonces, mira, ¿qué son los deseos del cuerpo? Los placeres del cuerpo. ¿Qué es la codicia de los ojos? Los anhelos del alma. ¿Y qué es la arrogancia de la vida? Las ambiciones de la vida. Entonces, mira, yo te invito a que pongas un límite a los placeres de tu cuerpo. Es suficiente con la comida que comiste. Mira lo que dice el Buda al respecto, que es muy bonito. El Buda dice que nunca hay que comer hasta llenarse. Que siempre hay que comer dejando una cuarta parte del estómago vacío. Mira tan bonito lo que dice el Buda. ¿Sí? Nunca hay que comer hasta saciarse, sino hay que dejar una cuarta parte del estómago vacío. Bueno, también hay que poner límites a los anhelos del alma. Que tú quieres viajar, ¿cierto? Y quieres, bueno, no sé qué cosas. Ponte un límite, ¿sí? Ya viajaste a 2, 3 países. ¿Necesitas viajar a 15 países? Dios mío. Y las ambiciones de la vida. ¿Sí? Tú tienes tu casa. Necesitas 2 casas. O necesitas que la casa de 500 millones se vuelva una casa de 1.000 millones. ¿De verdad necesitas? No, mira, ponte un límite. Ya siéntete contento, satisfecho. ¿Sí? Con lo que la vida te ha dado. Hay un texto bonito del Antiguo Testamento que dice lo siguiente, mira, yo lo repito mucho para mis adentros. Dice, mira, esta es mi herencia y mi heredad en la tierra de los vivientes, que Yahvé nuestro Dios me ha dado. Mira, siente eso, mira, siente que lo que tienes ahora es de herencia y heredad en la tierra de los vivientes que Yahvé tu Señor Dios te dio. No necesitas más. ¿Sí? Bueno, y para ponerse esos límites, bien podemos auxiliarnos optando por los votos de pobreza, castidad y obediencia. Que ya les digo cuál es el sentido, ¿no? Cuyo sentido real y verdadero es simplemente lo siguiente.
Los que quieran profundizar esto, está en el texto de Eugen Reverman, que se llama Clérigos, psicogramas de un ideal, publicado por Editorial Trota en 1995. Ese texto se lo recomiendo un resto a todos los cristianos, católicos, evangélicos. Eugen Reverman es un teólogo jesuita que también fue psicoanalista y que por escribir este texto, precisamente este texto, fue silenciado, ¿sí? O sea, la oficina de la doctrina para la fe lo silenció. Es un texto excelente donde muestra que los 3 votos de pobreza, castidad, obediencia no tienen que entenderse a la manera del ascetismo de la cuestión literal, sino que tienen su significación psicológica más profunda. Yo aquí les voy a hacer un resumen de esa significación psicológica, pero les invito a profundizar con el texto de Eugen Reverman. Ese texto lo debe tener todo cristiano, en papel, por favor cómpreselo. Está en digital. Yo tengo una versión en digital que ya se las envío al chat de Telegram, que sacó el Círculo de Lectores, no tengo la edición de Trota en digital. Pero les recomiendo que se compren ese texto y se lo vean, es maravilloso. Van a aprender mucha psicología, mucho psicoanálisis y mucha teología. Es excelente. Bueno, entonces mira cómo se explica qué significa pobreza, castidad y obediencia. Obviamente no es literal, ¿no? Hay que interpretar estos términos en un contexto más existencial, o sea, de la vida misma, ¿sí? Bueno, y con la explicación terminamos. Dice, mira, para ello, o sea, para poner límites a los placeres del cuerpo, los anhelos del alma y las ambiciones de la vida, bien podemos auxiliarnos optando por los votos de pobreza, castidad y obediencia, cuyo sentido real y verdadero es simplemente la apuesta por un estilo de vida sencillo, que es libre de confiar en la provisión divina para las necesidades materiales. Pobreza. Mira, ¿qué significa la pobreza? La pobreza es una vida sencilla sin lujos. La pobreza es vivir con lo necesario para la existencia. ¿Sí? La pobreza es tener la libertad de confiar. Mira, esta palabra la usa exactamente Eugen Reverman. La libertad de confiar. Mira, hay mucha gente que no tiene la libertad de confiar. Están en una esclavitud de una inseguridad permanente. Mira, la pobreza es tener la confianza, el estilo de vida que me permita sentirme en la libertad de confiar que mi provisión de mis necesidades materiales viene de Dios. ¿Sí? De confiar en la provisión divina para las necesidades materiales. Es que yo sé que Dios me provee. Porque ¿qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? ¿Se acuerdan? No os afanéis por el día de mañana. ¿Sí? No os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de beber, con qué habéis de vestiros. Porque Dios sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas les serán dadas por añadidura. Esa es la pobreza. La pobreza es esa actitud del alma, esa apuesta de vida, ese estilo de vida, que por ser un estilo de vida sencillo, ¿sí? Sin lujos, con lo necesario, puede confiar en la provisión divina para la satisfacción de todas sus necesidades materiales. Esa es la pobreza. Bueno, ¿qué es de auténtica castidad? La castidad, ¿sí? Es ese estilo de vida. Mira, esto es un estilo de vida. Para esto no hay que meterse a un monacato, a un monasterio. No. Estos votos los haces tú ante Dios, no ante ninguna institución. Y es un estilo de vida. Y es el estilo de vida que se le pide a todo cristiano, no solo a los monjes. Mira, es un estilo de vida que encuentra en las relaciones afectivas atravesada por la ternura, la sublimación del placer sexual. Bueno, esto es toda una apuesta psicoanalítica, ¿no? Mira, cuando tú en tus vínculos afectivos, ¿sí? Puedes compensar simbólicamente, ¿sí? Puedes sublimar el placer sexual. ¿Por qué? ¿Por qué puedes sublimar el placer sexual? Porque son de tal profundidad tus vínculos afectivos y están tan atravesados por la ternura,
¿sí? Con un abrazo, una caricia, un apretón, ¿sí? Que te sientes totalmente lleno en tu búsqueda de amor y de cariño. O sea, mira, tienes un encuentro con el otro tan atravesado, ¿sí? Por el afecto y la ternura, que es suficiente para ti, ¿sí? Que sublima toda la libido, todo el placer sexual, ¿sí? Donde el diálogo, ¿sí? Donde las risas, donde el compinche, decimos aquí en Colombia, donde el contarse cosas, ¿sí? Donde el apoyarse mutuamente, ¿sí? Donde el apoyo moral, ¿sí? Donde la valoración del otro, ¿sí? Donde el amor y el cariño del otro se siente y alimenta tanto, ¿sí? Me alimenta tanto que sublima totalmente mi deseo de placer sexual. Esa es la castidad. La castidad no es un reprimirse el deseo. La castidad es sublimar el deseo. Pero no porque se niegue el afecto, sino porque se vive el afecto en tal profundidad, ¿sí? Que ya no se necesita del coito, que ya es suficiente el cine compartido, la cena compartida, el paseo compartido, el diálogo compartido. Mira, así es como se define el amor romántico, ¿no? En términos de Humberto Maturana, que es el médico psiquiatra chileno tan importante. Miren esta definición del amor tan bonito. El amor es el encuentro con un interlocutor válido en la existencia. Mira, cuando tú encuentras a alguien, ¿sí? Que te sirve de interlocutor válido en tus intereses, ese es el amor. El amor es encontrarme a alguien con quien puedo reír, ¿sí? Y llorar, y soñar, y hacer planes, y divertirme. No es el coito. Y por eso la libido sexual, el placer sexual, se sublima. Es que pasaste una cena y una tarde y un día de tal profundidad afectiva con esta persona que ya no hace falta el coito. Bueno, esa es la castidad. Y vamos con la obediencia. Mira, es un estilo de vida que sabe que la obediencia a la voz de Dios, que discierne en su corazón, es suficiente guía en sus decisiones de vida. O sea, mira, tú eres apostado a Dios, que vas a obedecer su voz, ¿sí? Simplemente le dices, Dios mío, que tu voz hable en mi corazón. Y yo sé que si tú me enseñas a discernir tu voz en mi corazón, es suficiente guía para mi toma de decisiones en mi vida. Si tú me dices que no haga tal cosa, no la voy a hacer, Señor. Si tú me dices que me atreva y que tenga fe, lo voy a hacer, Señor. Pero si tú me dices que me abstenga, me voy a abstener, Señor. O sea, la obediencia, ¿sí? Es esa apuesta, ¿sí? En la que yo confío en que la voz de Dios que habla en mi corazón es suficiente guía para mi toma de decisiones. No es obediencia a una institución o a un individuo. Es a la voz de Dios que me habla cada día, enviándome señales, signos, intuiciones. Bueno, les invito a leernos el texto de Eugen Reberman, de Clérigos, para profundizar estos conceptos, ¿sí? Y amén. Mira, espero haber justificado por qué el desarrollo sano de la personalidad implica ponerse límites al deseo, al placer. Cuando no te pones límites, entonces estás en riesgo, y cuando uno le pone límites a los niños, ¿sí? A los jóvenes, ponemos en riesgo a ese niño, a ese joven, de un desbordamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los límites que propone el psicoanálisis? La culpa, la vergüenza y el asco. Son los límites psicológicos sanos, ¿sí? Que me evitan hacer cosas que dañen mi mente, dañen mi corazón, dañen mi cuerpo, dañen mi relación con el prójimo,
mi relación con la naturaleza y mi relación con Dios. O sea, tengo que ponerme límites para no dañar mi vínculo con mi entorno, ¿sí? Mi entorno social, mi entorno natural, mi propio yo, conmigo mismo y con Dios. ¿Sí? De eso es lo que estamos hablando, ¿sí? Y por eso es importante la contención. Mira, los papás son los primeros que tienen que poner contención para que el hijo no se desborde. Y cuando ya uno es adulto, tenemos que buscar el referente que nos ponga una contención, ¿sí? La fe es el mejor referente. La fe nos pone contenciones, ¿sí? Límites. Nos pone demarcaciones. O sea, mira, ¿qué es una demarcación? ¿Qué es un límite? Nos muestra cuál es el territorio seguro para caminar. Nos muestra que si nos pasamos el límite, podemos tener un riesgo. Por eso es necesario. Por eso los límites nos dan seguridad. ¿Sí? Me muestran al niño y al adolescente dónde me puedo mover con confianza. Porque si me muevo por fuera de esos límites, hay riesgos. Hay riesgos para mi salud física. Hay riesgos para mi vínculo emocional con mi prójimo. Hay riesgos para mi salud mental. Y hay riesgos para mi vínculo con Dios. También el vínculo con Dios se pone en riesgo, aunque algunos no crean. Es que me asombra, por eso lo repito, ¿no? Bueno, amén, amén. Les agradezco su tiempo, les invito a compartir estas charlas con la gente que ustedes conozcan y que se inscriban al chat de Telegram. Y allá les envío el texto de Eugen Reberman de Clérigos. También les voy a enviar otro texto de psicopatología general, ¿sí? Para que profundicemos. Bueno, que Dios nos bendiga y nos vemos Dios mediante en 15 días. Por favor, no se olviden de encomendarme a Dios en sus oraciones, que necesito que Dios me bendiga con tiempo, con salud, con sabiduría y con el ánimo y el entusiasmo para continuar con estas catequesis. Bueno, bendiciones a todos y muy buenas noches.